Bien, amigos, lo que hemos estado tratando de hacer hoy día es medir los efectos o no medir los efectos, porque eso es muy difícil de hacerlo, porque nadie sabe qué va a pasar en la economía nacional, en la economía mundial en los próximos meses. Pero tratando de interpretar los efectos que se pudieran dar en una economía como la dominicana, yo creo que vamos a tener un respiro, porque como nosotros somos un país con una balanza comercial deficitaria, ese déficit se puede reducir debido a que el efecto de esta situación sobre las importaciones y sobre el uso de divisas es mayor en términos favorables que el efecto de la caída de las importaciones, y lo que vamos a tener realmente es una situación más manejable. Las metas del acuerdo con el Fondo Monetario y también el efecto sobre las finanzas públicas pueden ser mucho mejores de lo que se tenía previsto, y entonces nosotros podríamos terminar con un ambiente mucho más favorable para que se puedan hacer inversiones y para que el Estado pueda manejar mejor las finanzas públicas. Mira, de todas maneras, Luis, tú has tenido la oportunidad de poner al público televidente, en cierta manera, un punto de vista de agenda económica en lo que es el impacto de la crisis mundial en República Dominicana, el impacto de la crisis de los Estados Unidos con relación a República Dominicana. Y yo decía en programas pasados que este asunto de que se vendió la idea de que este gobierno lo que ha hecho es un despilfarro de los recursos, básicamente por los políticos de la oposición, que como yo les decía a ustedes, amigos televidentes, lo que buscan siempre es pescar en mar revuelto, porque ¿qué quieren pescar los políticos el año que viene? Pescar sus votos, crear un descontento falso para agarrarlo distraído, que ustedes voten porque no tienen que votar, y luego que se pongan la mano en la cabeza para decir, pero ¿y qué fue lo que yo hice? Pues ahora yo estoy peor. Entonces, para que usted no se vea en esa situación, Agenda Económica hará su pequeño papel en esa cosa, para que ustedes sencillamente, con nuestra opinión, puedan tomar una decisión que sea un poquito más objetiva, menos subjetiva, menos apasionada, para que no se dejen dormir y no se dejen engañar. Y yo decía entonces que esa idea de que del despilfarro no es así. Lo que pasa es que los países del mundo no se impactan de la misma manera con la crisis. Todos tienen, nosotros en este caso es una crisis importada, pero también a otros países le crea una crisis importada, efectos importados, esa crisis interna que se le produce. Pero aún así, no todos los países toman las mismas medidas, por cualquier razón, porque tienen oportunidades futuras, tienen oportunidades a largo y mediano plazo, y ellos apuestan a que con el tiempo puedan recuperarse de la situación, porque todos quisieran estar bien. Por ejemplo, en unas reuniones que se hicieron ahora en Nicaragua, lo que es República Dominicana, Panamá y Centroamérica, ellos analizaron su economía en los últimos 10 años, del 2000 al 2010. Y miren este dato tan bonito que le tengo. República Dominicana, por ejemplo, aumentó en solo 0.3% sus ingresos fiscales del 2000 al 2010. Óigame bien, los ingresos, eso es en relación porcentual del Producto Interno Bruto. 0.3% más en 10 años fue su aumento. Sin embargo, Panamá creció 0.08%, Costa Rica creció 0.09%, Nicaragua creció 5.5% sus ingresos fiscales, o sea, más. Honduras creció 1.1%, El Salvador 3.1% y Guatemala decreció en menos 0.1%. O sea, fíjense cómo estos países, el que más se recuperó en términos de recuperar ingresos fiscales con relación al Producto Interno Bruto fue Nicaragua, que es el país más pobre de todos, después de El Salvador. 5.5 creció, o sea, de 12.8 a 18.3 con relación al Producto Interno Bruto. Ahora miren los gastos. Si nosotros crecimos 0.3, gastamos 6.9 más. O sea, fíjense que entonces hubo una diferencia negativa entre los ingresos y los gastos de 6.6. Los demás fueron 4.4, menos punto. Nicaragua decreció en sus gastos y
El Salvador creció en 3.2, que Costa Rica fue el 4.4 y Salvador 3.2. Nosotros fuimos 6.6. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿y entonces por qué el gobierno se puso a gastar más si no tenía los ingresos que pudiesen respaldar eso? Bueno, muy simple. Hay compromisos sociales que no se pueden postergar mucho. Y hay que necesariamente, para equilibrar las finanzas, sencillamente suplirse de financiamientos externos. Ahora, ¿a qué apuesta República Dominicana? República Dominicana está apostando a que tenga préstamos a largo plazo, con baja tasa de interés y con un buen periodo de gracia en términos del pago de la deuda, del servicio de la deuda. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos proyectado para el año 2012 empezar con las exportaciones mineras de la Falcon Bridge y de la Barrigold. Eso significa que nosotros vamos a tener entonces unos ingresos por exportación mayores que lo que están pautados en el año 2011. Entonces, tal vez nosotros exportemos 2.000 millones de dólares más, 2.500 millones de dólares más, y si las importaciones se reducen porque el petróleo se mantenga estable, bueno, pues entonces ahí nosotros vamos a tener un menor déficit corriente. ¿Está bien? O sea, las exportaciones no van a ser tan bajitas con relación a las importaciones. Entonces, es sencillamente apuestan a un modelo. Fíjense que ahora los países emergentes que tienen todavía muchísimas oportunidades de crecimiento están abriendo su economía, la están expandiendo en vez de restringirla, como nosotros que en este momento, como decía Luis, está restringida. Entonces esos países dicen, bueno, pues vamos a expandirla un poco, vamos a coger prestado, vamos a abrir un poco la economía, vamos a crear un poquito más de consumo, vamos a hacer crecer esta economía que tenemos muchísimas oportunidades. Entonces, no es correcto que uno comience a escuchar esas voces agoreras diciéndoles cosas a uno que desorientan, porque agarran, en cierta manera, una debilidad. ¿Cuál es la debilidad que nosotros tenemos ahora? Bueno, que la crisis económica nos está impactando a todos de una u otra manera, porque eso está ahí. Eso es un espejo que todo el que pasa por ese espejo se ve. Le afecta a los ricos, le afecta a la clase media, le afecta a los pobres, a uno más que a otro, pero a todo el mundo, porque aquellos ricos que tienen sus empresas también están impactados, los pobres igual, los clase media más. Entonces, es un asunto de que el espejo está ahí de crisis y eso nos está golpeando todo. Entonces, ¿qué sucede con esos políticos? Esos políticos dicen, bueno, este tiene una herida, vamos a hacer que llore por la herida. Vamos a decirle que la situación está mala, él sabe que está mala, pero vamos a decirle que está mala por un mal manejo de la economía del gobierno actual. Oh, qué bonito. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados como ciudadanos, a orientarlos. Las cosas que en cierta manera este gobierno haya fallado, nosotros las decimos, pero las que no haya fallado, tenemos que decirlas también. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo con el dinero que se coge prestado? Bueno, están ahí. Aquí se está incluso ahora creando una nueva clase de ganado. Aquí se está trayendo ahora cientos de cabezas de ganado que van a ser más productivas en leche y van a ser más productivas en producción de carne. O sea, de leche y cárnica. O sea, fíjense que eso también está ahí. Aquí no ha habido mucha crisis en términos de alimentación. Aquí somos autosuficientes en arroz desde los últimos 6 años para acá. Aquí tenemos una buena, diríamos, producción de leguminosas, habichuelas. Aquí tenemos una gran producción de vegetales. Aquí tenemos producciones agrícolas. ¿Que nos faltan más? Esto es lo bueno de este país, que tiene muchísimas oportunidades todavía en el campo agropecuario, Luis. Muchísimas oportunidades. Ahí está el sur todavía que tenemos todavía para sembrar sábila o aloe, como se le quiera decir, y exportarlo. Eso es lo grande. Ahora, para poder seguir creando las oportunidades de exportación, para poder seguir creando las oportunidades de crecimiento, para poder seguir creando las oportunidades de riqueza, para poder seguir creando los caminos que nos lleven al desarrollo social. Cuidado si cambiamos de caballo cuando se está cruzando este río, que todavía el río está tormentoso. ¿Está bien? Muchísimas gracias por su atención, amigo, y gracias por su indulgencia en mantenerse en contacto con nosotros por Agenda Económica. Nos vemos en el próximo programa.